Buenas noches, seguidores de YouTube. En un video anterior que publiqué en mi canal, donde cómo crear un campo lista del formulario HTML en programación PHP, hemos hecho este formulario para seleccionar el tipo, marca, modelo y precio de un carro y que nos arroje los resultados de la búsqueda en una base de datos. Entonces, esta página, al seleccionarlo o no seleccionar ningún filtro, nos envía la consulta de la base de datos de todos los vehículos. Este formulario envía a esta página a buscar cacharro.php, debido que al código que hicimos al principio, en el video anterior, hemos dicho que la etiqueta form, que es la etiqueta formulario, debe tener la acción, que significa propiedad para ir a qué página va a recibir datos, los datos del formulario, y hacer la consulta a la base de datos. Entonces vamos a ir a nuestro servidor que está en nuestro hosting, donde están los archivos subidos, alojados a nuestro servidor web, y vamos a ver el código fuente de Cacharro. ¿Cómo funciona esa cuestión? Primero lo que hacemos es la función include, que es para incluir la librería que hemos creado en PHP, y en este caso el nombre de archivo se llama cones.php. Esa librería o archivo PHP tiene la conexión de base de datos, MySQL, que es el que utiliza el PHP.7 en adelante, y utilizamos esta función, la conexión de la base de datos, MySQL, las cuales va a recibir esa información en una variable llamado enlace. Acuérdese que las variables se comienzan con signo pesos y luego el número de la variable, y se asigna el valor con el operador igual. Luego la función MySQL lo que indica es que el primer parámetro en texto es el nombre del hosting o el host o servidor, luego el número del usuario, posteriormente la contraseña y por último el nombre de la base de datos. Y termina la sentencia con punto y coma, acordándose que todas las sentencias del PHP terminan con punto y coma. Luego aquí nos hace la validación que si la variable enlace no recibe bien la información, o si la información que inserta o tiene los parámetros de entrada de la conexión son incorrectos, es decir, que no es el usuario correcto, no es la contraseña correcta, el nombre de hosting es incorrecto, o el número de base de datos no corresponda, entonces nos va a botar los errores de la conexión. Y si funciona perfectamente, entonces no va a mostrar ningún error, sino que ejecutaré la consulta. Bien, eso es lo que contiene nuestro archivo cones.php. En ese caso, la variable no se llama enlace, sino se llamaría cones. Ya van a mirar más adelante. Posteriormente, ya incluido nuestra librería PHP con la función MySQL, que es para conectar a la base de datos, vamos a crear la variable. Como recordamos, la variable se declara con signo pesos y el nombre de la variable. Y le asignamos el valor 0 para convertir esa variable en un entero. Posteriormente, asignamos otra vez la variable tipo, la variable post, que es la variable que recibe los parámetros de los formularios. Y porque nosotros declaramos la formulario, el método de envío de datos de formulario como tipo post. Entonces, si está declarado de esa forma post, entonces la variable PHP tiene que ser de esta forma post. Esta forma tiene que declarar. Y posteriormente tiene que ser el nombre exacto del campo del formulario o de la lista del formulario, de la etiqueta select. Como podemos ver acá, yo declaré el formulario declaré el select, es decir, la lista con la propiedad name y de tipo. Y está declarado con mayúsculas. Entonces, así mismo tiene que ser la variable PHP, tiene que ser el mismo nombre y el mismo tipo de letra, en este caso mayúsculas. Si yo declaro en el formulario HTML, acá, el nombre de tipo con minúsculas, entonces la variable PHP del post tiene que ser igualmente minúsculas. Si no hacemos eso, entonces no va a funcionar bien el envío de base de datos. El envío del formulario a la página que vamos a hacer la conexión de la base de datos. Luego después vamos a preguntar en PHP, la función if, si la variable ID tipo, que el campo formulario envió datos vacíos. ¿Qué significa que envió datos vacíos? Es decir, que no seleccione ninguna opción. Dejen seleccione. Entonces, cuando usted seleccione, el valor es igual a vacío.
Entonces, si es igual a vacío, lo que quiere decir es que no me dé ningún criterio de búsqueda en la base de datos. Si no es cierto, quiere decir que en el criterio de búsqueda de base de datos tiene que ser aquí espacio y el operador ir de la base de datos, luego la tabla tipo y luego el campo ID tipo igual el parámetro que usted envió, la variable tipo del formulario. Como puede ver aquí en Select, si yo selecciono carros, me envía el valor 1. Y el valor 1 lo que quiere decir es que me filtra la base de datos y me escoge solamente los vehículos que son tipo carro. Si llego aquí a enviar, envío parámetro vacío y me selecciona todos los datos, todos los registros de la base de datos. Pero si yo filtro, es decir, si digo que son carros, entonces lo que me hace es solamente buscar los datos de la base de datos que tenga el tipo carro, en ese caso el tipo 1. Bien, posteriormente, después declaramos la variable marca, declaramos que igual que ese valor 0, luego recibe los valores del campo formulario, que en este caso se llama ID marca, porque en el HTML del otro archivo de cacharro, vemos que declaré el select con nombre ID marca. Como yo declaré en mayúsculas, pues obviamente también la variable PHP debe ser en mayúsculas. Y aquí hace una pregunta. Si yo envío datos vacíos, entonces no me busque nada de marcas, me manda con valor vacío a la cadena. Y si no, me está diciendo la variable where ID marca es igual espacio y operador y de la consulta base de datos, tabla marca, campo ID marca igual al parámetro que yo mando ID marca. En este caso los select yo también tengo valores numéricos 1, 2, 3, 4 de Chevrolet, Ford, Fiat, etc. Lo que doy a entender es que si yo envío vacío, pues obviamente me muestra todas las marcas, todos los autos y con cualquier marca. Pero si yo selecciono, por ejemplo, Mazda, que es el número 1, quiere decir que me tiene que filtrar en la consulta de base de datos solamente los carros Mazda. Ahí en ese caso vemos que son 3 registros que tienen los carros Mazda. Ahora, la siguiente línea de esta tabla es, después yo capturo los datos del modelo, obviamente el campo de select modelo tiene que ser, si yo declaro con mayúscula inicial, es porque yo dejé el select con la mayúscula inicial, modelo. Como puede ver acá, declaré con mayúscula inicial, entonces la variable PHP tiene que ser con mayúscula inicial. Y lo mismo con el precio. Luego después yo aquí muestro los datos, con la variable hecho, diciendo que la variable formulario es igual a campo modelo, que el precio tal cosa. Yo tengo comentado porque yo no quiero mostrar mensaje. Los comentarios se hacen con esto, con slash, o yo hago comentario con esto, con slash asterisco, y finalizo con slash asterisco para que no muestre esa información. Luego, lo que vamos a hacer es la consulta con la base de datos y utilizar una función query. Como cabe resaltar, yo invoqué la librería connect.php y mi variable de conexión se llama connect.php. En esta página de manual PHP, pues el ejemplo dice aquí enlace. Yo lo tengo como connect.php porque así fue como describí una librería y yo le declaré con ese nombre, la función más igual. Luego después creo una variable que llama SQL, que va a contener la variable de conexión y la variable de conexión va a invocar la función búsqueda, query. Y dentro de él pongo la cadena de la consulta de base de datos, es decir, seleccionando la tabla tipo, combinando con inner join con la tabla vehículo, que los campos comunes son ID tipo de la tabla vehículo, que es igual al campo ID tipo de la tabla tipo, y combino la tabla marca, ¿cierto? Combino la tabla marca con inner join con la tabla vehículo en el campo ID marca y que es igual a la tabla marca con el campo ID marca. Y luego digo que where, o sea, donde 1 se iguala a 1. Este 1 se iguala a 1, lo que hace es lo mismo decir esta consulta. Esto es lo igual a lo mismo. Lo que pasa es que hago identidades para que después pueda agregar las dos cadenas adicionales, que son agregar el where ID tipo, o sea, an ID tipo igual a 1, an ID tipo igual a 2, si yo quiero seleccionar por filtro, o
seleccionar por ID de marca, es decir, AND ID de marca igual a 1 que es para Mazda, o AND ID de marca igual a 2 que es para Renault, etcétera. Porque estoy agregando aquí los comandos AND, en ese caso acá en la parte de arriba. Si vio vacío, pues obviamente la cadena where ID de tipo va a ser igual a vacío y no influye para nada en la consulta, no influye para nada. Lo mismo si envío cadena vacía ID de marca, pues obviamente no influye nada para nada consulta. Y me va a mostrar todos los datos, los 5 datos de la consulta del CSelect acá. Si lo probamos con nuestro servidor de base de datos, si lo probamos con nuestro servidor de base de datos MySQL, esta consulta, entonces vamos a ir a nuestro PHP MyAdmin para consultar con Sirva Consulta, ¿cierto? La base de datos.